Bueno, gracias. Sí, gracias hermanos también por recibirnos. Pueden tomar su lugar. Siempre hacemos el ejercicio dominical, ¿verdad? Levántense hermanos, siéntense, levántense, siéntense. Si no hemos hecho ejercicio durante la semana, aquí en la iglesia puede ser ejercicio también. Bueno, como el pastor hablaba, realmente es un gozo estar nuevamente en este lugar para nosotros como familia y es un milagro que hoy pueda estar aquí hablando con ustedes, no solamente porque son más o menos 6.700 kilómetros de Paraguay aquí, no solamente por eso, y ahora que estamos más o menos en el tiempo de la final del fútbol, serían como 67.000 estadios de fútbol, ¿verdad? 67.000 canchas. Si estamos hablando de eso, es muy, muy grande la distancia, pero le damos gracias a Dios porque nos permitió estar aquí. Pero ese es un primer milagro. El segundo milagro es que desde el martes, miércoles más o menos, yo empecé con una infección en mi garganta. El jueves fue bien grave, ya casi no podía hablar. El viernes de plano me salían 2 o 3 palabras nada más. Y el pastor me mandaba un mensaje, hermano, ¿está listo para la predicación? Y yo por fe, sí, voy a predicar por fe. Y yo tenía preparado ya toda una presentación y toda cuando predicamos con mi esposa o cuando siempre estamos predicando, más que predicación nosotros decimos una provocación, ¿verdad? Nos gusta provocar a los hermanos a que reaccionen, a que puedan tener un cambio, una transformación en su vida. Entonces no es solamente una predicación, sino una provocación. Entonces yo tenía ahí preparado proceso de planificación que se llama Canvas, no sé si alguno lo ha escuchado, viendo cómo Jesús tomaba ese proceso para que pudiera realmente cumplir el proyecto de vida que él tenía, su propósito de vida. Entonces el viernes en la noche, ya para amanecer sábado, me entró un dolor en mi garganta que no podía dormir. Yo lo asemejaba así más o menos como cuando tienen una herida y les entra limón en mi garganta, imagínense, o chile, ¿no? Nos entra chile en una herida. Era un dolor insoportable, realmente yo no podía, mi esposa estaba a mi lado, estaba dormida, yo no quería despertarle, pero no podía dormir. Me agarraba la cabeza, me volteaba para un lado, para otro y no podía. Y entonces en esa desesperación me puse a orar, ¿verdad? Y dije, Señor, quítame este dolor. Y no sé por qué se me vino a la mente la predicación que yo tenía preparada. Y entonces como que el Señor me hizo sentir, no, eso no es lo que yo quiero que la iglesia reciba. Entonces yo le dije, Señor, pues ¿qué es lo que quieres que reciba? Y lo que yo quiero que reciba es que pueda entender y ver las maravillas que he hecho. La gloria que es mi gloria, las cosas que yo he hecho en la vida de cada uno. Y realmente tiene sentido porque es el último domingo del año. Y nosotros debemos de recordar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y entonces yo hice un trato con el Señor, le dije, Señor, bueno, yo voy a cambiar todo, pero quítame este dolor, ¿va? Me lo vas a quitar y yo cambio todo lo que yo tengo que decir. Y entonces, milagrosamente el Señor fue quitando ese dolor que tenía en mi garganta y fue disminuyendo hasta que pude dormir y pude dormir tranquilamente. Entonces dije, Señor, bueno, está bien, voy a cambiar, pero ¿qué tal si de repente se me va la voz? Entonces voy a pedirle a mi esposa, ya hemos hecho esto muchas veces, compartimos juntos, y voy a pedirle a mi esposa para que comparta conmigo. Y entonces el Señor como que me dijo, bueno, está bien, me hizo sentir paz. Y la última cosa que yo le pedí al Señor, le dije, Señor, pero déjame solamente una cosa de lo que yo iba a presentarles. Y me dijo, bueno, ¿cuál es eso? Y lo que yo le quería presentar es precisamente, a ver si funciona esto, tengo que prenderlo, ahí está. Eso es lo primero que yo quería presentarles, y eso fue en el 2009, en el culto de despedida. Estábamos aquí parados los 4, la iglesia oró por nosotros, la iglesia nos bendijo, y sentimos realmente el respaldo de cada uno de nosotros, de ustedes, para con nosotros, para poder salir de aquí y llegar a donde teníamos que llegar. Y entonces eso fue lo que yo le
pedí al Señor, le dije, Dios, pues déjame presentar esta fotografía para aquellos que no nos conocían. Bueno, ahí nos vemos pues unos 10 años más jóvenes. Y realmente muy bendecidos en esta iglesia, como decía el pastor, por todo lo que Dios nos permitió hacer, el trabajo en conjunto que hicimos con las familias, con los jóvenes, con los adolescentes, con muchas cosas que pudimos realizar y con muchos de ustedes. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Y entonces para poder ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, queremos hablar un poco sobre el propósito, sobre lo que el propósito que Dios tiene para nuestra vida y lo que el propósito que Dios ha hecho desde ese entonces hasta hoy. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Como decía mi esposo, tenemos un corazón muy agradecido, muy agradecido por todo lo que Dios ha hecho. Porque cuando uno voltea hacia atrás, no es para lamentarse, sino para ver las maravillas de Dios. Y yo quiero que usted, así un minuto, piense, no en los años hacia atrás, sino simplemente en este año, cuántas cosas Dios hizo. ¿Cuántas cosas Dios hizo para usted en su vida? Amén. Reflexione un poco. ¿Cuántas cosas hizo el Señor en este año? Sabemos que hay distractores. El enemigo quiere robar la atención, pero enfóquese en lo que Dios le está diciendo. Que el Señor ponga su corazón dispuesto para entender y que ese corazón y esa mente estén alineados con la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas hizo Dios en este año? ¿De cuántas cosas Dios nos libró? Y dice el Salmo 150, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Y no les conocemos a todos, hermanos, pero como decía mi esposo hablando del propósito de Dios, ¿cuántos de ustedes conocen su propósito de vida? ¿Recuerdan cuando le aceptaron al Señor? Cuando decidieron seguir, cuando tomaron una decisión que cambió su vida. Cuando yo tomé esa decisión por Cristo, cambió mi vida. Y todo este tiempo ha sido un proceso y sigue siendo un proceso. Entonces, cuando tenemos un encuentro con Cristo, Cristo nos redime, nos compra, nos reconcilia, nos justifica mediante su sacrificio perfecto. Comenzamos a andar en luz. Y uno de mis pasajes favoritos es Primera de Pedro 2:9. ¿Quién tiene por ahí y quiere leer en voz alta? Primera de Pedro 2:9. Quien lo tenga puede ponerse de pie. Amén. Primera de Pedro 2:9.
Amén. Entonces somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Inclusive también uno de los textos que me ha acompañado para entender el propósito de Dios en mi vida ha sido la carta a los Efesios. La carta a los Efesios trae varios pasajes, pero uno de ellos que me gusta mucho es Efesios 5:14 hasta el 17, que después, si gusta anotar y después puede leer con más calma. Me gusta porque dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, que Cristo te alumbrará. Y más adelante dice en el 17, no sean insensatos. En otras versiones dicen, no sean tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahí nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos un propósito muy importante. Dios nunca va a poner un anhelo genuino en nuestra alma sin que nos capacite para que podamos alcanzarlo. Debemos buscar ese propósito. Si dejamos que Dios obre en nosotros y abrimos nuestro corazón a Él y buscamos su guía a aquello en lo que nos apasiona, entonces será más fácil descubrir ese propósito. Usted piense un poco, ¿en qué es bueno? ¿En qué es buena? ¿Qué le caracteriza? ¿Qué le apasiona? Y por ahí va direccionado para poder encontrar ese propósito. Dios colocó en cada uno de nosotros diferentes características, diferentes cualidades. Dice el Salmo 138 que Él nos conoce desde antes, ¿verdad? Desde antes que naciéramos, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, y no solamente nos dijo, bueno, ella va a tener el cabello chino y ella va a tener el cabello lacio, o él va a ser bajito, él va a ser alto, sino que también nos dio una personalidad, nos dio cualidades, nos dio características. ¿Para qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dice la carta a los Efesios que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, cuando comenzamos a trabajar en aquello para lo que Dios nos creó, empezamos a ser prosperados. Y así también nosotros podemos ver que el propósito que Jesús tuvo cuando vino, lo podemos leer ahí lo que dice Isaías 61, ¿verdad? Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es curioso porque cuando nosotros allá en Paraguay de repente teníamos una reunión con matrimonios, aconsejábamos a algunos que se iban a casar o teníamos células con matrimonios, en algunas ocasiones nosotros hacíamos un ejercicio de preguntarles, bueno, ¿cuál es el versículo que te identifica, ¿va? Como persona? ¿Cuál es el versículo que tú tienes como que te llama a hacer tu propósito en la vida o lo que te hace como tu misión? Entonces compartían y todo eso, y nosotros compartimos también el nuestro. Y entonces mi esposa dice, para mí Isaías 61 y para mí Lucas 4:17, que es el otro versículo. Y realmente son los mismos, solo que uno lo hizo el profeta Isaías, pero recordemos que cuando Jesús se paró en la sinagoga y abrió el libro, le pasaron el libro de Isaías,
Y dice ahí en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Y es el mismo versículo, y entonces veíamos que nuestras visiones, nuestro propósito como pareja estaba unido. Y lo que apoyábamos o instábamos a las parejas es a que tuvieran un versículo en conjunto, en común, que pudiera determinar el propósito como parejas, el propósito como una nueva familia. El siguiente versículo nos dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, o a predicar el año agradable del Señor. Es el paralelo también en Isaías y en Lucas. Y por último tenemos la parte donde quiero resaltar, que es esa parte la última, que dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, que está también en el Salmo 1, que dice: serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y este último versículo del Salmo 1, este versículo nosotros como organización lo estamos tomando como el versículo para el próximo año, para el 2020, que seremos como árboles plantados que están junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Y para poder ponerles en contexto de lo que nosotros estamos haciendo allá en Paraguay, nosotros tenemos una organización sin fines de lucro que se llama Diaconía, y que es lo que nosotros hacemos como ministerio, pero no solamente como ministerio, sino también apoyamos a familias. Si quieres explicar un poquito. Sí, bueno, este ministerio nació en el corazón de Dios, porque como hemos hablado, Él va mostrando los pasos que debemos de seguir. Cuando nosotros le pedimos que nos guíe, Él te guía. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, ahí nos tropezamos, nos equivocamos y hacemos muchas cosas. Pero este ministerio nació así, estuvimos orando, y Diaconía tiene ya 8 años, si no me equivoco, un poquito más en lo que se fue haciendo el plan y el business plan y todos esos rollos administrativos que yo no entiendo, pero que nosotros 4 como familia estamos involucrados, mi esposo en la parte de administrativa, mi hijo en la parte de análisis de riesgos, mi hija como traductora, y yo coordinando lo que es la parte de capacitaciones, porque vamos a las comunidades, les enseñamos a las mujeres a tomar una clase de alguna manualidad para que a través de eso ellas puedan generar sus propios ingresos, porque son mamás que están en casa cuidando a sus chicos y que no tienen la oportunidad para salir a trabajar. Entonces a través de eso ellas se benefician y tienen un ingreso económico, pero también ellas tienen una ocupación. Y también involucran a los hijos a hacer manualidades en vez de que estén perdiendo el tiempo en otras cosas. Entonces, es un programa de desarrollo social. Y bueno, como dijo mi esposa, eso inició en el 2011 aproximadamente. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó en los 2 años anteriores, verdad? Porque nosotros llegamos allá en el 2009. Y realmente quiero decirles que no fueron una decisión que tomamos, que no fue una decisión fácil, fue una decisión que involucró a toda la familia y que los primeros años fue muy difícil. En principio, porque uno deja su país, deja su familia, deja todo para estar en un lugar donde no conoces a nadie, donde es totalmente diferente desde el clima, por ejemplo, porque ahorita ellos allá están en verano, nosotros aquí estamos en invierno. Cuando nosotros nos fuimos de aquí en el aeropuerto íbamos con nuestras chamarras así, con todos bien abrigados, y llegamos allá y tenían 40 grados de temperatura. Entonces teníamos casi que quitarnos todo lo que traíamos encima porque era un calor insoportable. Entonces fueron tiempos difíciles, y también porque es otro lugar, otro contexto.
Nosotros aquí teníamos una iglesia, está nuestra familia, teníamos un ministerio, trabajábamos en la iglesia y llegas allá y no conoces a nadie. Y de repente te sientes como que no eres de aquí ni eres de allá. Cuando nosotros, aunque hemos tenido contacto con los pastores, hemos hablado con nuestra familia y todo, el tiempo corre, el tiempo no se detiene. Cambiamos constantemente, pero de repente nosotros llegamos después de 2 años o ahora después de casi 10 años y queremos retomar las conversaciones o las cosas que pasaban hace 9 años y no es posible, porque cada uno de ustedes está en otro canal, como se puede decir, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos en otra situación, cada uno de nosotros Dios nos ha transformado y hemos cambiado durante todo este tiempo. Entonces es un poco difícil y es lo que algunos autores llaman como un choque transcultural. Aunque somos mexicanos, tenemos 10 años viviendo allá, la cultura es totalmente diferente y tenemos un choque, porque es como si nos volviéramos a conocer, es como si volviéramos a empezar a tratar de saber cuáles son sus gustos, cuáles son las músicas que tocan en la iglesia, cuál es la liturgia, cuáles las costumbres, volver a reencontrar todo eso. Y entonces como que decimos, bueno, nos mueven el tapete, ¿verdad? Como por ahí se dice regularmente. Entonces, cuando nosotros empezamos esta organización, fue precisamente el propósito que Dios nos entendimos que fue el propósito por el cual Dios nos había llevado allá. Porque empezamos a sentirnos en un lugar donde podíamos aplicar y dejar los dones que habíamos aprendido, donde podíamos nosotros trabajar con la gente con la que Dios nos había llamado a trabajar, porque podíamos ver las necesidades de las personas y entonces podíamos ayudarles a que pudieran mejorar. Y para todo ese proceso nosotros establecimos una meta que es una meta audaz, que dice que cada persona viviendo en situación vulnerable restaure su dignidad y conozca el amor de Dios. Es una organización que tiene un principio bíblico y cristiano. Entonces nosotros queremos que cada familia, que cada persona que viva en situación vulnerable pueda restaurar su dignidad y conozca el amor de Dios. Todos los pueblos, desde México hasta el sur, somos latinoamericanos y todos fuimos conquistados, ¿verdad?, por los españoles, aunque de repente por ahí los chilenos se sienten un poco europeos, ¿verdad? Pero igual, también son pueblos, todos somos pueblos católicos en su mayoría. La mayoría de las personas son católicas y cuando nosotros les hablamos que si quieren, son cristianos o no, cuando aquí le decimos, ¿quieres ser cristiano? ¿Qué les dice la gente? Pues ¿qué soy? Soy cristiano, ¿no? No soy diferente, creo en Cristo también. Entonces nosotros lo que no resaltamos la diferencia de una religión, sino resaltamos el amor de Dios y que puedan conocer el amor de Dios. Por eso queremos que cada uno pueda conocer el amor de Dios. Y la dignidad también es importante porque todos sabemos que como latinoamericanos, ¿quiénes son las personas que son desplazadas? Los pobres, ¿verdad? Las personas que no tienen una capacidad económica. Son marginados y de entre esos obviamente las mujeres, porque la mujer siempre tiene una categoría diferente, aunque no lo queramos ver así, se le ha dado una categoría diferente. Y después de ahí los niños obviamente, porque no tienen voz, porque no tienen voto, aunque hay muchos programas en la actualidad que se le está dando la voz a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pero realmente estas personas han perdido la dignidad. Y me pasaron un informe la semana pasada que casi estamos nosotros cerrando el año con 4,122 personas que estamos apoyando con microcréditos para que estas personas puedan hacer crecer un negocio o puedan generar ingresos para su familia. Y de esas 4,122 personas, el 98% son mujeres. Tenemos por ahí algunos hombres que están trabajando con nosotros, pero la mayoría son mujeres. Mujeres de barrios pobres, de barrios como los que tenemos aquí alrededor, de asentamientos, donde ellas pueden hacer crecer su negocio, donde tienen un pequeño changarro, como decimos nosotros, aquí y allá le dicen un pequeño copetín o algo donde pueden vender dulces o algo que puedan hacer. Entonces son 4,122 mujeres en las que estamos cerrando el año apoyando. Más de 1,000 mujeres han recibido cursos vocacionales como lo que dice mi esposa, pero eso es bueno.
Pero lo mejor de todo es que durante todo este tiempo ellas han recibido la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos con estas personas en una estrategia de grupos, tenemos grupos semanales o grupos que se reúnen quincenalmente, hay una persona que ora con ellas, dan una reflexión bíblica y están recibiendo la palabra de Dios. En los grupos vocacionales también hay oportunidad de compartirles el evangelio y muchas de esas personas han regresado de que estaban fuera de la iglesia, han vuelto a la iglesia y muchas han aceptado a Jesús. Y eso es el fin último. Nosotros podemos tener muchas estrategias, muchas formas de trabajar, muchas de diferentes maneras, pero lo más importante es que puedan conocer el amor de Dios, que ellas puedan tener dignidad y que puedan regresar a esa dignidad que Dios les ha dado. Nosotros hacemos esto porque creemos que Dios le ha dado a cada persona el potencial de vivir con esperanza y dignidad. Creemos eso, que cada persona Dios le ha dado el potencial de vivir con esperanza y dignidad. No importa en dónde está, no importa a qué se ha dedicado, no importa qué ha sido en su vida pasada, Dios le ha dado ese potencial de tener esperanza, de tener sueños, de creer en un futuro mejor, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios puede hacer, y también esa dignidad. Porque muchas veces uno le pregunta a la persona, y bueno, ¿tú qué eres? No, pues yo no soy nada, yo soy pobre, yo no tengo nada. Y entonces nosotros podemos que empezarle a dar esa dignidad que Dios le ha dado como persona. Tenemos que mostrarle que Dios es un Dios que nos ha creado con esperanza, que nos ha creado con dignidad. Y quiero pasarles un video testimonial de dos personas que están trabajando con nosotros, porque yo les puedo explicar mucho y les puedo hablar mucho, pero es mejor que ustedes vean y puedan escuchar de esas personas con las que estamos trabajando. Me llamo Fátima Soledad Ramírez Bustamante, tengo 27 años. Hace más de 2 años que empecé con diaconía. Gracias a una invitación que me hizo una amiga, logré muchas cosas gracias a diaconía y este ya es mi negocio. Emprendí vendiendo ropas. Después, con el préstamo que accedí, levanté este negocio, no tan grande, pero fue lo que me ayudó diaconía a hacer. Y estoy vendiendo ropa hace 4 años. De lunes a viernes estoy acá y sábado y domingo salgo a vender. Con eso le mantengo a mi hijo, por más de que mi marido trabaja. Inicié con 500.000. Después me mantengo en 3,5 millones, que es lo que puedo pagar para no fallar, pero sí puedo acceder a más. Y la verdad que veo bastante bien porque no solamente a mí me ayudó como persona, sino que también a otras compañeras y vecinas. Yo empecé con diaconía desde el primer curso que vino acá, que serían las bolsas bordadas. Después continuamos con zapatillas, hice crochet, aprendí muchísimas cosas. A mí me generó bastante ingreso porque hasta Argentina mandé mi producto. Diaconía ha hecho que muchas familias crezcan, muchos negocios se agranden y sigan adelante, porque quien te da préstamo así fácil, nadie no te da. Sin embargo, diaconía facilita el préstamo, facilita muchas cosas para que una pueda trabajar. El apoyo espiritual y emocional ayuda bastante, porque nos cambia desde el punto de vista, ver de diferente manera cuando tratas con Dios. Me ayuda bastante porque me hace crecer. Aprendí a no ser más mala, aprendí a dejar muchas cosas banales de lado y la verdad que sí me ayudó bastante. Invito a la gente a que participe, a que se acerque con la gente de diaconía, ya con los préstamos, ya con los cursos que diaconía ofrece, porque ayuda bastante a las personas que no hacen nada y están en su casa nomás. Genera muchos ingresos para quien quiera aprender y para mí sería como una familia diaconía.
Bueno, más quería aclararles que no es que sea mucho, ¿verdad? 500,000 son más o menos como 200 pesos y 3,5 millones son más o menos como 1,000 pesos. Entonces nosotros podemos decir, ¿a poco se puede hacer algo con eso? ¿A poco se puede hacer algo con eso? Y déjeme decirle que cuando nosotros iniciábamos con $20 más o menos, ¿cuánto sería? 400 pesos. 400. No, $20. Con 200 pesos más o menos. O sea, eran los créditos que nosotros empezamos a dar. Empezamos a dar eso más o menos. $100 después y ahora crecieron, cuando van creciendo ya después de 2 o 3 años, entonces ahora sí ya reciben casi 1,000 pesos de préstamo las personas. Entonces no crean que es mucho, pero ellos pueden hacer mucho con eso y son oportunidades que tienen. Este es otro video que quiero mostrarles de otra persona. Yo soy Mirna Leiva, tengo 24 años y hace 4 años que estamos en diaconía. Y el nombre de nuestro grupo se llama Taller Potú. Vamos todo bien, diaconía nos ha ayudado bastante para nuestro negocio. Gracias a diaconía tengo máquina, ya tengo mi vehículo, una empresa y así vamos por más. Yo fabrico calza, ropa, ya tengo mi marca SIA. Inicié con la ayuda de diaconía primeramente. Con el crédito de diaconía compramos 2 máquinas y de a poco vamos teniendo más máquinas, vamos progresando de a poco. La experiencia de todas las compañeras es que diaconía es un grupo bastante que nos ha ayudado. Y ahora estamos 19. Empezamos de 14, 15 por ahí empezamos, pero ahora estamos sumando más. Porque gracias a diaconía yo estoy así como estoy trabajando, porque antes de diaconía yo no estaba trabajando y yo empecé con 500,000. Después va subiendo el monto y ahora yo saqué 3,400,000 y lo estoy pagando muy bien porque trabajo. Un usurero, por ejemplo, te presta 500,000, ¿verdad? Vos tenés que pagarles menos tiempo, en 30,000 por día, por ejemplo. Y es mucho interés. Y con diaconía, por ejemplo, nosotros no nos da tiempo a trabajar y en 15 días recién pagamos. Nos da tiempo a juntar y ganar un poco más también. Cuando llega Pablo, nuestro asesor, empezamos con una oración para que todo salga bien en el grupo. Estamos todas las señoras, hacemos una oración y después empezamos. Yo soy la secretaria y empezamos a llamar todo por lista. Yo empiezo a puntear todo. Le agradecemos a Dios que todas las señoras podamos pagar bien nuestras cuentas y por los que vienen a pagar también. Con el préstamo de diaconía empezó todo. Bueno, y esos son algunos de los testimonios que tenemos. Si ustedes quieren, va a ser el comercial aquí. Está la página de Facebook, está la página web también. Pueden entrar y pueden seguirnos también para ir conociéndonos, porque siempre es importante tener ese relacionamiento y ir conociéndonos, ¿verdad? Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de ir conociendo a más gente, de ir trabajando con más personas. Y hace 2 años, por el trabajo que nosotros estamos haciendo, creíamos que éramos una de las pocas organizaciones con principios cristianos o organizaciones cristocéntricas que se llaman. Creíamos que éramos uno de los únicos, ¿verdad? Entonces, hace 2 años o 3 conocimos a otra organización que se dedica a apoyar a organizaciones como nosotros, y esta organización se llama Hope International, y esta fue una foto que tomamos en mayo. Se tomó con esta organización que está en más de 16 países alrededor del mundo, en África principalmente y algunas en Latinoamérica. Bueno, se ve muy chiquita esa foto, ¿eh? Bueno, ahí. ¿Ya nos identificaron dónde estamos, hermanos? ¿No? ¿Ahí ya se ve? ¿O todavía no? ¿No va? Ahí ya, casi. ¿Sí? ¿Ya? Ahí estamos. Ahí estamos. Dios nos ha dado la oportunidad de poder trabajar con esta organización que tiene más de 20 años trabajando alrededor del mundo y con mucha experiencia, y nos está ayudando a que podamos ser una organización cristocéntrica, que no dejemos nuestros valores y principios cristianos
que sigamos trabajando con eso, porque muchos nos decían, bueno, ¿cómo es que van a prestar dinero? El dinero no se mezcla con la religión, el dinero no es casi demoníaco, ¿verdad? Pero realmente Dios ha creado todas las cosas, Dios creó todo. Hace años, yo me acuerdo cuando era chico, no voy a decir cuánto para que no me digan, no se permitía que hubiera baterías dentro de la iglesia, ¿verdad? Decían que eso era del diablo, ni guitarra eléctrica, ni bajo, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, los tiempos han cambiado y nosotros tenemos que ir modificando cada una de nuestras situaciones donde estamos viviendo. Entonces, yo le voy a dejar a mi esposa para que continúe. Ok. Para nosotros fue un desafío como matrimonio trabajar juntos. Mi esposo trabajó en Visión Mundial 12 años, no sé si alguien conoce Visión Mundial. Él empezó ahí desde un pequeñito puesto hasta un gerenciamiento en auditoría. Y yo me acuerdo que nosotros vivíamos en Izcalli, compramos una casita acá en Ayotla, y él salía a 5:30 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche todos los días. Y ¿quién mejor sabe que ustedes que viven acá? Que los trayectos son crueles. Y no nos veíamos durante todo el día. Y cuando llegamos a Paraguay, pues en lo que iniciábamos el ministerio, él no tuvo trabajo, Dios milagrosamente nos fue ayudando, otra gente nos fue ayudando sin conocernos. Y cuando iniciamos diaconía, y empezamos a ver las diferentes áreas para trabajar, yo le dije, yo tengo un llamado con las mujeres. Mi llamado es con las mujeres. Y él me decía, pero ¿cómo mi esposa va a estar yendo sola a las comunidades? Yo no puedo estar contigo todo el día, para más que yo no sabía manejar tampoco. Entonces fue un choque. Y casi me le tuve que poner al brinco, ¿no? Bueno, ya mi mamá ya me conoce. Y Dios también ha trabajado mucho en mi carácter, pero yo le decía a él que era de Dios que teníamos que trabajar juntos. Él se enfermó, estuvo un tiempo con vértigo, se enfermó de su oído, no sé exactamente qué le dio, y a través de esa enfermedad me vi forzada a aprender a manejar, porque le agarraban los vértigos manejando y se orillaba y me decía, agarra el carro. Y yo me ponía a llorar de los nervios y temblando y ahí con mis 2 hijos y tuve que aprender a manejar. Pero como dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, eso era para que yo me viera obligada, porque animada no estaba, que me viera obligada a aprender a manejar y aprendí a manejar y el propósito de eso era que cuando ya estuviera en el ministerio yo me moviera sola. Entonces ahora agarro el auto de la empresa o agarro el auto de mi esposo y me voy a recorrer. Él siempre me tiene en el GPS por siempre precaución, porque vamos muy lejos. Y yo digo, en nombre sea de Dios, pongo mi música o a veces hablo por teléfono con mi mamá que está acá y estoy las horas ahí en el camino, pero Dios siempre me acompaña. Y realmente eso es algo por qué agradecerle a Dios, entender el propósito. Y me gusta mucho esa ilustración del árbol. Lo encontré como el árbol de la vida. Y si ustedes se fijan las características que tiene raíces, tiene un tallo, tiene ramas, tiene flores, inclusive hay unos pajaritos que viven ahí, tiene frutos, pero también ese árbol tiene parásitos. Y me encanta lo que dice, cuando habla de raíces, nos hace una pregunta, dice, ¿cuál es mi origen? ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes tú? Cuando nos habla del tallo, dice, ¿qué me sostiene en la vida? ¿Qué te sostiene en la vida? Cuando nos habla de las ramas, dice, ¿qué metas tengo? ¿A qué aspiro? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Después dice las flores, en el número 4. ¿Qué cosas bonitas tengo para dar? Las mujeres allá cuando hacemos los cursos, yo les pregunto, ¿cuál es tu profesión? Y ellas dicen, no, yo no hago nada, yo soy ama de casa.
Y yo digo, ser ama de casa, no hay un horario. Y no me gusta que digan, yo no hago nada. Siempre hay algo que hacer cuando una es ama de casa, cuando somos amas de casa. Que si hay un enfermo, que si hay que limpiar, que si la comida, que si el desayuno, que si la cena, que ya no sabes no sé qué, que si ya llegaron los chicos, que limpia, que... Entonces yo les digo a las señoras, no diga usted, yo no hago nada. Usted hace todo, porque ese es un trabajo muy demandante. Entonces, ¿qué cosas bonitas tengo para dar? ¿Qué cualidades Dios me ha dado? ¿Qué características tengo que ayudan a otros a crecer o que a través de esas características yo puedo servir a las personas? 5, ¿dónde está el 5? Se me perdió, ahí está. Los frutos. ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Qué has logrado hasta ahora? Hay gente que dice, no, yo no he logrado nada. Y yo no creo eso. Más bien creo que no puede ver sus logros. 6, donde están los pajaritos. ¿Qué personas importantes hay en tu vida? ¿Quiénes te rodean? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu familia? ¿Te sientes apoyado? ¿Te sientes amado? ¿O tú amas a la gente? ¿Eres de bendición a la gente? 7, cosas de las que debo desprenderme, los parásitos. Y con esto de los parásitos yo le decía a mi esposo en la mañana que me venía la imagen de la historia del pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto. Dios hizo proezas en el desierto. ¿Cuántas cosas hizo? Los alimentó con maná. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde venía ese maná? Eso es algo ilógico. Es algo ilógico. Le cuentas a alguien más que Dios alimentó al pueblo con maná del cielo, te van a decir, ay, están re locos. Ya de por sí nos dicen que estamos locos, que eso no existe. Aparte dice que había una nube que les cubría del sol y había una columna de fuego que les guiaba durante la noche, pero me imagino que también les calentaba. ¿Qué otra cosa hizo Dios en el desierto? A ver, pónganse de acuerdo. Les dio agua, les dio agua. Y bueno, Él hizo muchas proezas y aún así la gente se quejó. Aún así le dijeron a Moisés, ¿de dónde nos sacaste? Cuando fueron enviados los espías a ver la tierra prometida, hubo mucha incredulidad, hubo quien dijo, no, yo no creo, otros sí creo. Y esos que no creyeron, ¿cuántas vueltas más dieron al desierto? ¿Cuántas? ¿O cuánto tiempo fue? Y a veces nosotros estamos así. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo como mujer me sentía muy frustrada. ¿Por qué? Porque decía, ay, mi esposo ya terminó la universidad y mi esposo ya hizo una licenciatura, está cursando una maestría y yo cuidando a mis hijos. Frustrada, amargada y un montón de cosas y muchas cosas que es un proceso en la vida, ¿verdad? Que Dios va sanando. Y yo no podía terminar nada. Me metí a un curso de computación, me metí a un curso de no sé qué, y que si regresaba a la universidad y no podía terminar nada. Y para mí es dar vueltas en ese desierto, dar vueltas y vueltas, o si voy a cambiar, mañana voy a cambiar, pasado voy a cambiar, y así estoy, pero no cambio. Y la Biblia es bien clara, en Romanos 12, para que cambie tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y dejar que Dios obre en tu vida, porque Él nos da las oportunidades, pero nosotros somos como el pueblo de Israel. Ay, no, yo prefiero dar vueltas en el desierto porque no creo que puedas hacer lo que dices. Entonces, en este siguiente dibujo es una mariposa. ¿En qué etapa te encuentras? ¿Ya se fijaron? Increíble, ¿verdad? La vida es un proceso.
Todos estamos en un proceso, no importa que tengas 1 año de cristiano, que tengas 10 años, que tengas 20 años, todos estamos metidos en ese proceso. Solo que hay unos que deciden seguir dando vueltas en el desierto y no salir de ahí, y otros deciden dar un paso a la tierra prometida y creerle a Dios que Él puede hacer las cosas. Una de las cosas muy fuertes que Dios nos animaba cuando salimos de México era que no es lo mismo decir creo en Dios que creerle a Dios que puede hacer las cosas. Y una de las promesas que Él nos dio estando en esta iglesia fue que nunca nada nos iba a faltar. Y si nos la vimos duras, y a veces no teníamos para comprar zapatos a nuestros hijos. A veces pensamos que no íbamos a comer, pero comimos, pero los chicos tuvieron zapatos. Pero todo eso fue para aprender a depender de Dios. ¿Usted qué hace cuando tiene un problema? ¿Con quién corre? Yo no podía correr con mi mamá. Yo no podía correr con mi suegra, porque ¿cuántos kilómetros dijo mi esposo? Sin conocer a nadie, ¿con quién corría? Acá corres con la vecina y le dices, pues préstame 20 pesos o no sé, pero allá. Y la verdad, hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí en ese momento me daba vergüenza pedir. Vergüenza me daba, lo sentía como una humillación. Y Dios se movió, Dios nos bendijo, Dios nos dio a través de personas sin conocernos. Y Dios nos enseñó y nos sigue enseñando dependencia de Él. ¿Sabe que el pastor es como el ujier? Le guía por un momento en lo que como un bebé usted aprende a caminar. Primero está gateando, luego da los primeros pasos, después ya camina, después ya corre. Pero si usted, aunque pasen años, sigue dependiendo del pastor o de la pastora, híjole. Entonces sigue dando vueltas en el desierto. Porque ellos de alguna manera les ayudan a guiarles hacia Dios, a enseñarles dependencia de Dios, oran con ustedes, les acompañan en momentos difíciles. Pero acá lo que tenemos que aprender es a depender de Dios, no de una persona, no de 2 personas, no de la familia, porque la familia a veces nos falla y nosotros también como familia fallamos. ¿Verdad que sí? Entonces es importante preguntarle a Dios también cómo descubro ese propósito. Y dice ahí nuestra vocación, aquellas cosas a las que estamos inclinados en forma natural, son dones de Dios que expresan el llamado de Dios para mi vida. ¿Qué cosas se le dan a usted naturalmente? Dios puede hacerte un llamado radical en un momento de tu vida y ungirte para esa misión. Dios nos hace diferentes llamados. No todos se tienen que ir a Paraguay o no todos se tienen que ir a Estados Unidos. El llamado es personal y Dios da claridad para entender ese llamado. Puede ser con las mujeres, aquí mismo, con los varones, con los niños, no sé, con los vecinos, diferentes cosas. A veces pensamos que solamente tenemos un ministerio cuando venimos acá a la iglesia, pero mi ministerio comienza cuando salgo a trabajar durante toda la semana. Mi ministerio comienza cuando estoy sola en mi casa con mis hijos y a veces les grito y no los aguanto. Ahí comienza mi ministerio como mamá, como hija de Dios, no solamente acá en la iglesia. Afuera es donde yo tengo que dar testimonio de que soy hija de Dios, con mi comportamiento. Pero también, si usted es doctor, si usted es enfermera, si usted es abogado, ese es tu propósito también. No solamente es, ay, el misionero que sale, no. ¿A qué te dedicas tú? ¿Te gusta lo que haces? Por más que es cansado, ¿lo disfrutas? Dios nos dio ciertas características, ciertas cualidades. Y 3 dice, las circunstancias en que Dios me coloque puede estar expresando la voluntad de Dios para mí y no debo desaprovecharlas. ¿Cuántas veces desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da? Por temor,
por inseguridad, porque no creemos. ¿Y será que Dios va a hacer esto? ¿Y será que Dios va a hacer aquello? Cuando nosotros nos fuimos estábamos llenos de miedo, lloramos mucho, pero había algo más fuerte que nosotros mismos que nos estaba llamando a salir. Y hubo muchos milagros en medio de todo eso. Y sigue habiendo milagros, porque escoges caminar en el desierto o escoges creerle a Dios y ir a la tierra prometida. Yo siempre dije que Paraguay para nosotros es la tierra donde fluye leche y miel. Ese fue el lugar donde Dios nos llamó. ¿Hacia dónde te está llamando Dios a ti? ¿A hacer qué? A poner a su servicio qué cosas tuyas. Amén. Bueno, si recuerdan cómo yo inicié y era orando a Dios pidiéndole que me sanara, ¿verdad? Por algo que yo quería. Y durante ese tiempo vino una palabra que decía, Dios habla. Dios habla. ¿Yo le escucho? ¿Le estás escuchando a Dios? Nosotros no queremos espantarles, decir, bueno, el propósito de Dios va a venir con muchas tribulaciones, mucha escasez, muchas cosas. No es eso. El propósito de Dios viene con aprendizaje. El propósito de Dios viene dándote las herramientas para que puedas cada vez ser mejor y crecer. Y obviamente hay un costo que pagar. Sí hay un costo que pagar. El costo que tenemos que pagar para nosotros fue dejar nuestra iglesia, dejar nuestra comodidad, dejar nuestra familia, dejar nuestras costumbres. Ese fue el costo que tuvimos que pagar, aparte de otras cosas, ¿verdad? Pero estamos dispuestos nosotros a pagar ese costo porque Dios nos está hablando cada momento. Dios nos está hablando, pero necesitamos escucharle. Necesitamos escucharle. Y muchas veces cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, oramos precisamente para eso, para decir lo que nosotros queremos de Dios y no para saber lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros debemos de sentarnos y decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Háblame. Y Él nos está hablando en cada momento y en cada situación. Necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere. A lo mejor sabemos ya nuestro propósito. A lo mejor sabemos a dónde Dios nos está llamando, pero queremos hacerlo de nuestra manera, como yo les dije al principio, ¿eh? A mi forma, como yo quiero hacerlo. Pero debo de preguntarle a Dios, ¿así es como tú quieres hacerlo? Porque igual Dios va a bendecir, igual Dios va a traer palabra a cada uno, pero si es de acuerdo a lo que Dios quiere, va a ser mucho mejor y mucho mayor. Amén. Y una palabra que para mí fue muy importante, dice, no sabrás hacia dónde dirigirte hasta que no sepas quién eres. No sabrás hacia dónde dirigirte hasta que no sepas quién eres. Y a veces tenemos 30, 40 y 50 años y no sabemos quiénes somos. Primeramente debemos de saber que somos hijos e hijas de Dios, amados por Él, y que nos dio dones, talentos, características para poder servirle. Todos. No hay uno que no lo tenga, no hay una que no lo tenga. Y necesitamos conocernos a través de los ojos de Dios. Necesitamos ser vulnerables delante de Él. Cuanto más vulnerables hemos sido Él y yo delante de Dios, es donde más su poder se ha manifestado. Cuando yo he dicho, ¿sabes qué, mi amor? Porque, bueno, ya muchos años juntos, pero solamente Él y yo sabemos cuál ha sido el costo. Dice mi mamá que cada quien se busca su cebollita para llorar, así dice ella, yo no sé. Y la verdad es que ha sido un proceso también de ser vulnerable el uno con el otro, de pedirnos perdón, de perdonar, de entregar orgullo, de a veces estar a punto de separarnos, porque acá, bueno, yo no sé ustedes, nosotros no somos perfectos, un montón de broncas, donde Dios nos ha ayudado y nos ha levantado,
donde nuestros hijos han sido de ayuda para nosotros. Al no tener una mamá ya donde llorar, ¿verdad? Y quejarme del marido, ni mi marido tampoco quejarse de mí con su mamá. A veces, a lo mejor mal, nuestros hijos han sido ayuda para nosotros. Inclusive cuando hemos estado enojados, nuestra hija desde chiquitita nos ve enojados y se pone en medio de los dos y agarra la mano de su papá y agarra mi mano y nos la pone así como que yo no quiero, ¿no? Porque no sé, pero las mujeres casi siempre somos más orgullosas y yo no quiero que ni me toquen, ¿no? Pero ella otra vez y me dice, mami, te estoy hablando. Y me he dado cuenta, ¿verdad? Que mientras más vulnerable, pidiendo perdón, pidiendo a Dios guianza, Él ahí se manifiesta. Por eso les digo que es un proceso y sigue siendo un proceso y encuentro ese propósito también de cómo ser una mejor esposa, cómo ser una mejor mamá, cómo ser una mejor hija de mi mamá, hija de Dios también. Y me caigo y me sobo las rodillas y me levanto y así juntos también, o él me soba las rodillas o yo se las sobo a él porque ya también de repente nos duelen las rodillas. Pero tengamos esa hambre de buscar cuál es nuestro propósito y de no conformarnos a venir los domingos y los jueves y cuando hay culto especial y cuando. ¿Qué más tiene Dios para nuestras vidas? Es necesario que la semilla muera para poder, ¿qué? Para poder florecer. Es necesario. Bueno, y con esto vamos cerrando, hermanos. Lo único que nos resta es hacerle dos preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿conoces tu propósito? ¿Quién conoce su propósito? ¿Quién ya conoce su propósito? Si ya conoces tu propósito, entonces pide de dirección a Dios. Pide que Dios te confirme, pide que Dios te guíe para que ese propósito pueda florecer. Me imagino que entonces los que no levantaron la mano no lo conocen, ¿verdad? Entonces esa sería la otra. ¿Quieres que Dios te diga cuál es tu propósito? Vamos a orar entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos dé claridad, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos muestre ese propósito que tenemos, que tiene para nuestra vida, porque solamente de esa manera es como nosotros vamos a poder florecer y crecer. Y te voy a pedir una cosa más. El altar está abierto siempre, ¿verdad, pastor? Siempre está abierto para aquellos que quieren venir y postrarse delante del Señor y pedirle que le pueda mostrar su propósito. Si tú estás dispuesto, si tú quieres hacerlo, ven, arrodíllate delante del Padre y pídele que Él pueda mostrarte ese propósito que tiene. Como estas dos señoras que vimos en los videos. No son personas especiales, no son personas diferentes a nosotros. Son personas que están buscando de Dios y quieren que Dios les muestre ese propósito. Vamos a orar. Amado Dios, estamos aquí delante de ti, delante de tu presencia. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por tu cuidado y amor, gracias por tu misericordia. Porque aunque a veces hemos sido necios, Señor, tú nos has mirado con tanto amor y nos has esperado con los brazos abiertos. Gracias porque en ti podemos encontrar refugio y porque tú no nos juzgas, nos recibes con amor, nos recibes con tanta misericordia, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. Tómanos de la mano y ayúdanos a caminar a tu lado, Señor, poniendo nuestros ojos en ti. Poniendo nuestros ojos, Señor, en lo que tú quieres para nuestra vida.
Que no nos enfoquemos en nosotros mismos porque podemos perdernos, Señor. Ayúdanos. Quebrántanos, Señor, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra mente. Que podamos ser esas vasijas, Señor, donde tu Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Esas vasijas útiles, Padre amado. Que aquellos que se sienten solos no crean eso, es una mentira, no están solos. Dios está ahí esperándoles con los brazos abiertos. Aquellos que hemos hecho tantas cosas y que pensamos que no merecemos perdón, es otra mentira. Porque Dios está ahí esperándonos con sus brazos abiertos para recibirnos, perdonarnos y decirnos cuánto nos ama y que quiere que vivamos de una manera diferente, que vivamos tomados de su mano, guiados por su Espíritu Santo. Ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre Santo. Desecha toda cosa que no sea tuya, Señor, todo pensamiento de egoísmo, todo pensamiento de orgullo, Señor, toda culpa, todo rencor, todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, Padre. Te lo entregamos, Señor, entregamos ese vaso lleno de cosas que no nos sirven para que seamos llenos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo, Padre amado. Refréscanos, Señor, con tu agua viva, Padre. Solo de ti tenemos sed. Permítenos acercarnos delante del trono de tu gracia y recibir de tu misericordia. Y no permitas, Señor, que nos salgamos del camino. Ayúdanos, ten misericordia y guíanos como niños, Señor. Ayúdanos a ser como niños inocentes. Ayúdanos a ser como niños sin rencor, sin apariencia, Señor, sino con esa inocencia, con esa limpieza. Padre amado, danos claridad para lo cual tú nos has llamado. Ponnos en el lugar, Señor, donde tú nos estás llamando. Tú nos has dado autoridad, Señor, como tus hijos, no estamos solos. Porque dice tu palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios sea derribado. Y que podamos, Señor, arrodillarnos delante de ti, pedirte perdón y pedirte que nos llenes, Señor, conforme a tu misericordia. Guíanos, Señor, no nos dejes. Que tu reino, Señor, se siga siendo visible. Como dice tu oración, venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que cada uno de nosotros entendamos la autoridad que tú nos has delegado como hijos, como hijas, que somos tu especial tesoro, que somos tus hijos amados. Permítenos entender ese propósito, Señor. A ti nos encomendamos, Padre amado. Trae ese alineamiento entre la mente y el corazón. Esa conexión con tu Espíritu Santo, Padre Santo. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. En el nombre de Jesús te agradecemos por este año y nos encomendamos en tus manos hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Elegimos tomarnos de tu mano, elegimos pasar a la tierra prometida y dejar el desierto, dejar de dar vueltas sin sentido y que venga una vida nueva, una vida guiada por tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, así sea. Amén, Señor.